Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimada teleaudiencia. Iba a decir radioaudiencia porque precisamente en la esquina del parque, dentro de sus diferentes etapas ya durante 16 años, con don Fernando Fay como director y conductor del espacio, pues hemos estado, ¿verdad?, en radio, en AM, en FM y ahora en esta etapa en televisión satelital y también con salida alterna en diferentes plataformas, entre ellas Facebook. Su servidor Aramis Vidaurre les da la más cordial bienvenida a este espacio que ya llevamos, como decía anteriormente, pues más de 16 años, y más allá de un espacio de análisis y opinión, pues es un espacio de índole democrático, ¿verdad?, donde convergen diferentes opiniones, criterios, análisis de la realidad nacional e internacional. Para mí es un gusto acompañarlos en esta edición número 1606, hoy sábado 30 de enero 2021. Y recalco que para mí es un honor volver a compartir en este espacio con Fernando. No digo que hoy lo estoy sustituyendo, sino que más bien hoy vamos a empezar a retomar esta colaboración, este apoyo que este servidor junto a otros amigos, compañeros, a través de los años hemos apoyado a Fernando desde el inicio, allá por 2004, de este espacio, como decía, de opinión, de análisis, en la esquina del parque. Como sabemos, el 2020 pues, fue un año bastante duro, bastante difícil para todos, ¿verdad? Algunos pues perdimos un poco, otros ganamos mucho en otras áreas, y creo que una de esas áreas es precisamente este espacio, la virtualidad, el tema de conocer otras herramientas tecnológicas para comunicarse con los demás. También en 2020, después de aquel decreto firmado por el presidente de la República y el ministro de Salud, un decreto de emergencia nacional, ante ya la entrada oficialmente del primer caso, del primer contagio por el COVID-19, eh, aquel decreto del 16 de marzo, pues creo que la vida en el país pues cambió, ¿verdad? Hubo que cerrar fronteras y prácticamente entramos en shock, ¿verdad? Muchos, los que trabajamos en el ámbito universitario, ¿verdad? De pasar de un ambiente de clase presencial a clase virtual, pues como decía, nos cambió. Creo que eso fue un espacio o una posibilidad, una ventaja o algo positivo que nos ha dejado esta situación pandémica. Pero también en el área económica, pues también han habido sectores que han sufrido bastante el impacto por cierres para proteger la salud. Esa por lo menos fue la esencia de este decreto de emergencia nacional. En el ámbito político también pareciera que los distintos sectores políticos, sobre todo representados en la Asamblea Legislativa, entraron en una especie de tregua, ¿verdad?, donde cesaron, bajaron un poco las banderas políticas o partidarias para poder entrar al unísono. Creo que eso fue también algo muy positivo, que aquí en este país respetamos la ciencia, respetamos la salud, respetamos los criterios técnicos emanados por las autoridades de salud, ¿verdad?, contrario a lo que sucedió en otros países. Pero en ese tema de la tregua política en la que entraron los partidos políticos, sobre todo representados en la Asamblea Legislativa, hay un tema que en ese momento, en marzo, estaba bastante álgido, candente, controversial, polémico, que es el tema de la UPAT, que tal vez recordarán allá en febrero, pues diversos medios digitales, y benditos sean estos medios alternos con que contamos hoy en día, pues nos advierten, nos dicen a la ciudadanía que desde Casa Presidencial se firma un decreto por parte del presidente de la República y otras autoridades, un decreto que muchos especialistas o expertos en temas legales, penales y constitucionales han dicho durante todos estos meses que es un decreto que roza los límites de la constitucionalidad,
o incluso roza temas de la legalidad. Hace 2 meses, como que ya en ese transcurso de ese intento de volver a la normalidad, pues pareciera que el tema nuevamente surge, ya con una claridad un poco de cómo la Asamblea Legislativa ha ido procediendo, ¿verdad? En cuanto a esta comisión especial que se nombra para investigar este tema, y hemos querido aprovechar precisamente el contexto actual, días antes de una comparecencia, otra comparecencia en la que se ve envuelto un presidente de la República ante una comisión especial legislativa. Nos referimos al caso de don Carlos Alvarado, que en los próximos días, ya en febrero, pues va a ser llamado a comparecer ante esta comisión especial legislativa. Pues hemos querido aprovechar esta coyuntura. De hecho, cuando don Fernando me habla y me dice, mira, ayúdame con esta edición del 30 de enero, de este sábado 30 de enero, pues de una vez se me ocurrió el nombre de don Ronnie Monge Salas, el exdiputado de la República y quien presidiera precisamente esa comisión especial que tiene un nombre largo. Nosotros la llamamos la Comisión del Cementazo. Esa comisión especial legislativa, nombrada allá en 2017, para precisamente llamar a comparecer una serie de figuras privadas, públicas, políticas, entre ellas el otrora expresidente Luis Guillermo Solís, y quisimos aprovechar, como decíamos, este contexto días antes o previos a una comparecencia de un presidente de la República, para llamar a don Ronnie Monge Salas, llamarlo a comparecer, por decirlo de esta manera, en este espacio, en este programa, para poder hablar con él, como presidente de esa famosa comisión allá en 2017, un poco que nos narre la experiencia de lo que fue esa comisión, de la comparecencia, sobre todo del señor presidente, y poder también con esa experiencia que él nos comparta sus impresiones precisamente de a qué debe ponerle atención los actuales diputados de esa comisión especial a la hora de enfrentar nuevamente este momento histórico de llamar a comparecer a un presidente de la República. ¿Qué preguntas? ¿Hacia dónde debe apuntar la estrategia ante una comparecencia de este calibre, de este nivel? Esas son varias de las preguntas que traemos aquí a este espacio, a mi mesa de trabajo, por decirlo de esta manera, para compartir con ustedes y obviamente con nuestro invitado, don Ronnie Monge Salas. Saludamos allá en cabina a don Ángel Peña y a Adela Rodríguez, compañeros de esta aventura, por lo menos nueva aventura para mí, y entramos de una vez, si son tan amables compañeros, con nuestra sección, una sección que ha acompañado precisamente a Fernando desde su inicio en un día como hoy. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial, para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 30 de enero de 1882, nace en Nueva York, Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que será 32º presidente de los Estados Unidos y único en ganar 4 elecciones presidenciales, la última de noviembre de 1944, pocos meses antes de su muerte en 1945. 30 de enero de 1899, en Pretoria, Sudáfrica, nace Max Taylor, médico que descubrirá la vacuna contra la fiebre amarilla, enorme contribución en la lucha contra la terrible enfermedad. Se le concederá el Nobel en 1951. 30 de enero de 1927, nace en Estocolmo, Suecia, Sven Olof Palme, político sueco, líder del Partido Socialdemócrata de Suecia desde 1969. Será primer ministro de Suecia entre 1969 y 1976 y reelecto en 1982. Se caracterizará por su defensa del pacifismo y el universalismo. Será asesinado en 1986. 30 de enero de 1928, nace la escritora
Carmen Naranjo Coto, Premio Magón 1986. 30 de enero de 1948, muere en la ciudad de Dayton, Estados Unidos, Orville Wright, estadounidense y pionero con su hermano Wilbur de la aviación mundial. 30 de enero de 1948, el Mahatma Gandhi, líder político y espiritual de la India, muere asesinado a tiros a los 78 años por un nacionalista hindú en Nueva Delhi. Y en un día como hoy, 30 de enero de 1972, en Londonderry, Irlanda del Norte, tiene lugar lo que se conocerá como Domingo Sangriento, al abrir fuego soldados del primer regimiento de paracaidistas del ejército británico contra una manifestación de aproximadamente 15.000 irlandeses que protestaban por la imposición, 6 meses antes, de las leyes de emergencia que permitieron encarcelar a 900 nacionalistas sin proceso legal previo. Mueren 14 manifestantes. De este modo, se recrudece el conflicto entre católicos y protestantes. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Cope Alianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Buenas, mi nombre es Floridez Baltodano Mayorga, soy guía acá en el Parque Marino del Pacífico. El Parque Marino del Pacífico ha recibido a un aproximado de 600 personas y estamos preparados para recibir más. Esto porque contamos con los lineamientos del Ministerio de Salud, puntos de desinfección en diferentes partes del parque y además de que los incitamos a que sigan el protocolo de lavado de manos y estornudo y tos. Esto lo hacemos porque en el puerto no nos preocupamos, nos ocupamos para que regresen pronto. ¡Jala al puerto! Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. Cuidémonos. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Cope Alianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Mi nombre es Marcela Muñoz, soy de la Cámara de Turismo de Punta Arenas. Hemos estado preparando para recibirles a ustedes, haciendo que los turoperadores, restaurantes, hoteles cumplan con los protocolos dictados por el Ministerio de Salud. Creamos un programa que se llama Escudo Punta Arenas Saludable. Usted puede estar tranquilo que los negocios estarán identificados, que están cumpliendo con todos los lineamientos que se dictan. Los invito a visitar Punta Arenas, donde no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted regrese. Jale al puerto.
Muy bien, regresamos a su programa En la Esquina del Parque, edición 1606, hoy sábado 30 de enero 2021. Como decía, hoy, bueno, su servidor Aramis Vidaurre Álvarez, colaborando los esfuerzos de Fernando Fait aquí en el espacio. Hoy me toca la conducción y veremos cómo vamos coordinando con don Fernando, pues la posibilidad también en lo sucesivo de seguir apoyando en la conducción aquí en la Esquina del Parque, o bien como invitado, que a veces también me llama para colaborar con el tema a discusión o analizar. Como decíamos, hoy nuestro invitado, el exdiputado Ronnie Monge Salas, quien fuera diputado por el Partido Liberación Nacional durante la legislatura 2014-2018 y quien, bueno, independientemente de la labor que haya hecho don Ronnie como diputado, promoviendo algún proyecto en particular, pues es claro que la mayor atención mediática que tuvo don Ronnie, pues fue haber presidido ni más ni menos que esa comisión especial legislativa para analizar, para investigar el famoso polémico caso del cementazo. Don Ronnie, muy amable, muchas gracias por acompañarnos o acompañarme nuevamente. Don Ronnie ha estado en otros programas en la Esquina del Parque, en la etapa radial, y también en otro programa que teníamos también con don Fernando entre semana. Muy amable, don Ronnie, muchas gracias por haber aceptado nuevamente esta invitación. Muy buenas tardes, Aramis, y gracias a todos los que nos ven a través de redes sociales, y ahora con todo esto de la tecnología, las cableras regionales también dan un espacio para que haya programas de opinión como el de ustedes aquí en la Esquina del Parque, y donde podamos compartir con las y los costarricenses de temas de interés. Como siempre, un gusto estar con ustedes y poder colaborarles. Bueno, hoy lo llamamos a comparecer, don Ronnie, a propósito del tema en cuestión, ¿verdad? Aprovechando ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? En todo lo que conozca y tenga conocimiento de eso. Antes de entrar al tema que nos ocupa, don Ronnie, pues creo que es inevitable pues también traer a colación como no solo como registro anecdótico, sino histórico, lo que significó para el país, para el tema también del control político legislativo, una atribución constitucional que tiene la Asamblea Legislativa, y para usted también como diputado, como ciudadano, haber enfrentado, haber presidido esa comisión, como decía, un nombre largo, pero que nosotros la llamamos en aquel momento, y creo que todavía la llamamos la comisión del cementazo, ¿verdad? Todavía le hablan algunos de sus compañeros diputados o del Partido Liberación Nacional que, según las investigaciones, no fue que usted adrede lo hizo, pero según conforme iban ustedes develando o revelando un poco más en las investigaciones, iban surgiendo algunos nombres tal vez de compañeros suyos diputados o del Partido Liberación Nacional. Todavía le hablan esos hoy también exdiputados, compañeros de partidos. ¿Cómo ha sido esa experiencia ya a 2, 3 años de haber abandonado usted la curul? Bueno, Aramis, buena pregunta, porque en realidad no ha sido lo fácil que hubiésemos querido. Hay gente que pasó por esa comisión que en algún momento, no tengo reparo en decir que yo llamé amigos que compartieron cumpleaños conmigo, etc. No obstante, después de la comisión ha habido mucha lejanía, inclusive algunos creen que, y le han dicho a otras personas cercanas que yo soy responsable de que ellos no estén o en la Asamblea Legislativa actualmente o en el Poder Judicial. Creo que nada más lejano que eso. Yo era una persona de 9 integrantes de la Comisión Legislativa y mi voto era solo uno, y ese voto que hice siempre traté de que fuera lo más a conciencia posible, con el conocimiento y la información que tenía en ese momento. Probablemente algunas decisiones que se tomaron en ese momento a algunos compañeros y compañeras no les gustó, inclusive algunas de las personas más cuestionadas en esta investigación los he oído en algunos programas de radio, y como me gusta ser concreto, por ejemplo, a la exdirectiva del BCR, Paula Mora Truminelli, decir de que nosotros nos inventamos una historia para perjudicarla a ella o buscar algún beneficio de algunos de los
empresas que salieron a relucir dentro de toda esta investigación. Pero sí, con mucha puedo decirte que hay algunos que la relación no volvió a ser la misma. Resulta paradójico dos elementos, don Ronnie. Primero, el caso que usted menciona con nombres y apellido de doña Paola Mora, porque ella incluso también meses atrás, cuando por fin salió a la luz, salió a asomarse, ¿verdad?, a los medios, ella confesó que había cierta red ahí de influencia dentro de la misma Banco de Costa Rica. Entonces resulta paradójico, digamos, que haya hecho esa mención hacia usted o hacia la comisión, pero también por otro lado, en algunos medios, ella ha dicho, ¿verdad?, que hay ciertos manejos todavía más controversiales, polémicos, cuestionables que se dan en el sistema bancario nacional. Y lo otro también, que me gustaría también su reacción al respecto, que también resulta paradójico, es que en el caso de algunos exdiputados o compañeros suyos en aquel momento de la Asamblea Legislativa, como que me suena a mí, don Ronnie, que hablaban mucho de control político, pero no aceptaban el control político cuando eran ellos, ¿verdad?, los que pasaban a ser, llamémoslo, controlados o llamados a cuentas. Así es, inclusive en algunos momentos se pusieron recursos ante la Sala de Constitucionalidad diciendo, o inclusive aparte de los argumentos que en algunos momentos se esgrimieron dentro de la Asamblea Legislativa, es que un diputado no era sujeto de control político porque estábamos entre iguales. Lo que pasa es que creo que hubo una malinterpretación de esto, porque en realidad el control político institucionalizado en la Constitución política no está hecho contra personas, sino contra casos a investigar. Y lo que se está investigando es el caso, y si una de las partes involucradas es un señor o señora diputada o inclusive el presidente de la República, el control político es posible desde mi perspectiva. Y sobre todo porque yo creo que si la Asamblea Legislativa pretende un control político efectivo, veraz y además creíble, debe empezar por ser autocrítico. Y autocrítico también es autocontrolarse de que los miembros de un supremo poder, como es el Poder Legislativo, también tienen sus límites. Y no puede que con base a algunas regulaciones que tenemos, como la irresponsabilidad, que se da como una figura legal para los señores y señoras diputados, o inclusive la inmunidad, nos podamos valer de esas figuras establecidas en nuestra legislación para no ser responsables realmente de lo que hacemos. Yo creo que, por ejemplo, la inmunidad y la irresponsabilidad corresponde a actividades plenas y directamente hechas dentro del seno legislativo, inclusive en el plenario o comisiones, pero que no puede ser que nos amparemos en eso para protegernos de la posible comisión de delitos comunes que no tienen nada que ver con la función. La figura está hecha para proteger y para que le permita tener libertad a los señores y señoras diputados para manifestarse libremente y poder hacer control político, pero no para que cuando se investigue por la comisión de un delito común nos podamos amparar en eso y decir que me protege la inmunidad, que me protege esto y que por lo tanto no somos sujetos de control. Creo que se predica con el ejemplo. Si vamos a controlar el Ejecutivo y vamos a controlar el Judicial y las instituciones del Estado, también tenemos que permitir que nos controlen a nosotros cuando se ejerce la figura de la Diputación. De hecho, bueno, sin ser expertos en el tema constitucional, pero la Constitución habla en el artículo 121, inciso 23 o 13º, sobre el tema del control político o del nombrar o instalar comisiones especiales. Dice que pueden hacer comparecer ante sí a cualquier persona con el objeto de interrogarla. Es claro que la misma Constitución y el reglamento sí hace una única diferenciación cuando es interpelar a un ministro, que eso es otra dinámica, ¿verdad? Que otra figura. También me gustaría que usted se refiriera a qué es la diferencia entre comparecer e interpelar y por qué el cuestionamiento que se está haciendo a que si efectivamente el presidente puede o debe ir a la Asamblea Legislativa. Todavía no me conteste esto último, ¿verdad? Porque es parte del tema, de la esencia del tema de hoy, pero sí tal vez todavía abordando de lo general a lo específico, que como decía anteriormente, la Constitución no dice que haya una salvaguarda o que la inmunidad se pueda interpretar, como usted lo decía, que algunos lo quisieron interpretar así, que estaba
que la inmunidad tutelaba también o restringía el tema del control político para los diputados. Así es, yo creo que hay algo que es importante cuando se trae a una comisión investigadora, como en este caso, o se pretende llevar al presidente de la República, hay que entender que no es una interpelación, que la interpelación efectivamente constitucionalmente está amparado solo para los ministros o jerarcas del gobierno, y es una comparecencia de preguntas y respuestas sobre unos temas específicos dentro del plenario legislativo. Esa interpelación no va a tener una votación, no va a ser sujeto de un análisis más que de mero control político. En cambio, comparecer ante una comisión es una facultad de acción. Y cuando hay una comisión legislativa, es la Asamblea del Pleno, la Asamblea Legislativa, quien elige o decide primero abrir la comisión investigadora, potestad establecida en la Constitución Política, determina la cantidad de miembros, cómo debe estar integrada, y el plazo en el cual debe render un informe. Hay que recordar que toda comisión, no solo estas especiales, sino las permanentes, son actos preparatorios para llevar al plenario a discusión y votación final. Lo que hizo la comisión, por ejemplo, investigadora, lo que se conoció como el cementazo, o lo que está haciendo la EUPAT, es un acto preparatorio dentro de la Asamblea Legislativa que debe aprobarse a lo interno de la comisión para que finalmente ese informe que prepara la comisión sea votado y discutido por el plenario legislativo. Don Ronnie, ¿de qué depende de que una comisión especial tenga 3, 5, 7 o 9 diputados, según lo que dice, no la Constitución, sino el reglamento de la Asamblea Legislativa, el artículo 90? Lo que determinen los señores y señoras diputados que conforman la Asamblea Legislativa en ese momento, mucho tiene que ver por la complejidad y del caso. Si es un tema muy complejo, le van a solicitar que sea la mayor cantidad posible. Cuando es un tema a corto plazo, pequeño, pueden ser comisiones mucho más pequeñas que permitan la agilidad al interno de la comisión para que haya un informe preliminar y sea sometido a la brevedad posible a la Asamblea Legislativa. Tratando ya de salir de este tema específico de esa comisión que usted presidió para ir poco a poco transitando al tema de la comparecencia del presidente Alvarado ante la Asamblea Legislativa por el caso de la UPAT. Don Ronnie, ¿cuál es su sensación, su impresión del estado actual? Porque es claro que toda esa investigación, todo ese entramado que ustedes fueron poco a poco resolviendo o investigando, porque hay que recordar para los que nos ven y nos escuchan que el tema del cementazo pues tocó prácticamente todos los poderes de la República, como diríamos popularmente, si me perdonan la expresión, no dejó títere con cabeza, porque prácticamente tocó muchas áreas, hasta el tema futbolístico, ¿verdad? Si ustedes bien lo recuerdan. ¿Perdón? Hasta el presidente del Herediano en ese momento llegó. Correcto. Entonces, dentro de este entramado era claro que llevarlo a la vía judicial pues iba a generar pues toda una complejidad para poder armar el caso, para poder presentar las pruebas y llamar a las personas o comunicarlas o oficialmente. Han pasado, ¿qué? 2, 3 años. ¿Y cuál es su impresión del estado en que se encuentra la investigación? ¿Cree que efectivamente, dado la complejidad, estamos todavía, o la fiscal general todavía tiene mucho que recabar? ¿Cuál es su impresión del estado actual de la investigación? Bueno, primero, como ustedes saben, se supone que una investigación penal tiene cierta discreción y no se debería ventilar ni en medios de comunicación, ni ningún abogado o parte que no sea involucrada en el caso debería conocer lo que está pasando. Este es un caso que ha pasado, de que es más público de la cuenta y hay mucha información que la prensa tiene, yo no sé si a veces antes que la fiscalía o las partes. Yo creo que antes. Lo que sí sé es que es muy lento. Y me preocupa que aquí no se sienten responsabilidades, no porque no se puedan probar, sino por prescripción. Es preocupante la inacción y voy a pensar las palabras adecuadas porque como es contra la acción de la fiscal general, es de donde
de la Fiscalía General de la República y ya no tengo inmunidad para decirlo, ¿verdad? Entonces, sí, me parece inacción, me parece que es lento, me parece que otros casos han tenido más acción de parte de la Fiscalía General de la República y del Ministerio Público en general, y que este es un caso que no debería quedar, ojo lo que quiero decir cuando digo impune. Impune no significa que vayamos a condenar a gente. Me refiero a que no puede ser un caso que no tenga una resolución condenatoria o desestimatoria de absolución por el bien del país. Tocó realmente las fibras de los y las costarricenses porque involucró a los tres poderes de la República y hasta más, como usted muy bien lo decía, Ramírez. Entonces, decir que al final de esto no hay responsables por prescripción o no hay responsables porque la prueba se recabó mal, como en otros casos famosos que ha habido en este país, sería realmente preocupante, porque es un llamado de una u otra manera a la impunidad, a que se la jueguen, porque el sistema es tan deficitario que hay más probabilidad que se salgan con la suya que realmente al final terminen condenados. Y me imagino que algo que usted y sus compañeros, bueno, sobre todo los que de verdad querían ejercer el control político, recordamos muy bien que habían también otros compañeros, miembros de esa comisión que, con todo respeto, bueno, no tengo por qué tener respeto, ni fu ni fa, ¿verdad? Me imagino que algo que usted aprendió... Lo dijiste vos, Aramis. No, y no tengo inmunidad, tampoco. Pero a lo que voy es que probablemente algo que usted en algún momento mencionó a posteriori, ya dejando la investidura como legislativa y ya más como registro anecdótico, creo que usted comentó también la importancia del tiempo, que habían pruebas, como tal vez en muchos casos, ¿verdad?, de la vía judicial, donde el tiempo es valioso, porque con el tiempo se puede degradar una prueba o desaparecer una prueba. Claro, o sea, entre más lento sea esto, más se facilita para, si se dio la posible comisión de un delito, que las pruebas desaparezcan, ya sabes por dónde van, y con toda la filtración que ha habido en este caso, que eso es lo que a mí me llama la atención, hay demasiada filtración. Es decir, la filtración, como vos lo decías, probablemente la tenga la prensa antes que la conozca la fiscal general, te da oportunidad de actuar a las personas que están y pueden seguir inclusive la línea investigativa. Aquí es peligroso que la línea investigativa con tanta filtración se haya expuesto y puedan las personas acusadas hacer toda una serie de artilugios, diría uno, para evitar una posible condena al final. Me preocupa eso, me preocupa, estamos hablando que es un caso que data las primeras informaciones del 2017. Han pasado 4 años, Aramis, y tan siquiera hay audiencia preliminar para convocar a juicio. 3:38 de la tarde, estamos en esta edición 1606 de su programa En la Esquina del Parque. Hoy su servidor Aramis Vidaurre, acompañándolos con nuestro invitado, el exdiputado Ronnie Monge Salas. Según nuestro guión, pues vamos al siguiente corte comercial y ya regresamos. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Cope Alianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Hola, mi nombre es Paola Miranda. Yo nací en San José, soy cédula 1.
pero desde muy pequeña mi sueño siempre fue vivir aquí en Punta Arenas, desde que venía a vacacionar donde mi abuela y ya no me quería regresar para San José, y desde el 2011 lo pude cumplir. Realmente Punta Arenas siempre me cautivó. Su gente, su clima, la cercanía con la playa, sus comidas, o sea, saber que yo salgo de mi trabajo y la única presa que me espera es ver al mar a un lado, poder disfrutar del atardecer. Y todas esas cosas son las que hoy me causan nostalgia por esta pandemia. Me duele ya no ver a las vigoroneras, me duele ya no ver a los coperos. Sin embargo, los comercios han sido muy responsables porque los que se han mantenido abiertos y los que espero que abran pronto han tomado las medidas sanitarias correspondientes, desde su cubrebocas o las caretas hasta las alfombras desinfectantes, el alcohol en gel, los lavatorios afuera de los comercios. O sea, la verdad es que tenemos un comercio bastante responsable y que está preocupado por su salud y por su bienestar, y principalmente para que usted vuelva a Punta Arenas tranquilo, con la tranquilidad que va a disfrutar, va a comer rico, la va a pasar bonito. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted regrese pronto. ¡Jale al puerto! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando vayas al cine o al teatro. Preferí la compra de entradas por internet o por teléfono. Cuando te quites la mascarilla para comer, guárdala en una bolsa limpia. Usa una solución de alcohol para desinfección de manos. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. Cuidémonos. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Coopalianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Coopalianza, la cooperativa de todos. Bien, retomamos 3:43 de la tarde de este sábado 30 de enero 2021. Estamos en la edición 1606 de su espacio televisivo en la esquina del parque. Hoy su servidor Aramis Vidaurre acompañándolos. Y con nuestro invitado, don Ronnie Monge Salas, exdiputado de la República durante el periodo 2014-2018, quien presidiera aquella famosa comisión del cementazo. Si mal no recuerdo, se llamaba algo así como Comisión Especial Investigativa del Crédito al Banco de Costa Rica y algo así. Siempre las comisiones pues tienen un nombre. Los créditos del sistema bancario nacional y un montón de cosas más. Era más largo empezar la sesión que la entrevista. Por eso lo más fácil era llamarlo, sigue siendo fácil llamarla la Comisión del Cementazo. Así que con don Ronnie lo llamamos hoy a comparecer, pues un poco para hablar sobre lo que significó esa comisión, ¿verdad? Para él como experiencia ciudadana, como político, como diputado en su momento, y para que también comparta con nosotros un poco lo que significó esto, y también para poder ir haciendo la transición con el tema de hoy, que es la comparecencia nuevamente. Si bien es cierto, la comparecencia de cualquier funcionario o cualquier persona ante una comisión legislativa es sano para la democracia, pero probablemente el fondo del por qué se le llama a esa persona, quizás más bien lo que le resta un poco de credibilidad al sistema político. Don Ronnie, otra vez, sin todavía abordar la comparecencia, suave. Ya tenemos la entradita, espérese por ahí para ya ahorita entrarle el plato fuerte. Don Ronnie, no quisiera dejar pasar la oportunidad para conversar con usted sobre el tema del control político legislativo, ¿verdad? Digamos, es claro que esa es una atribución constitucional que tienen los diputados de la República, pero siempre la inquietud que uno puede tener
o que yo tengo y que se la traslado a usted el día de hoy es hasta dónde debe llegar el control político. ¿Hay abusos dentro del control político? Porque cuando analizamos semánticamente lo que significa control, uno dice, bueno, ¿qué es control? Lo que usted puede manejar, manipular. ¿Y qué es político? Aquello que tiene ciertos tintes de buscar incidencia en otros o de también de manejos o de manipulación. Entonces, al final de cuentas, la atribución constitucional de una u otra manera es una manipulación o es meramente semántica. Hay algo todavía más trascendental que está detrás de la figura del control político. Yo creo que va a depender del uso que le dé, como todo en la vida, Aramis. O sea, no hay cosas ni buenas ni malas. Es qué uso le demos cada persona a esa herramienta que te da, en este caso, la constitución política. Hay que dejar claro que la labor constitucional, que a veces yo siempre escucho mucha gente diciendo es que hay muy malos diputados y diputadas, pero cuando les preguntas a las personas cuáles son las funciones de los diputados y diputadas, la gente no lo sabe. Entonces, si no lo sabe, ¿cómo sabes que lo hizo mal si no conoces cuáles son sus funciones? Y hay básicamente dos grandes funciones. Está la de elegir y todo eso, magistrados, contralor, defensoría y todo, pero es una función que yo no considero tan importante como una es la elaboración y modificación de leyes y la otra es el control político. De hecho, los miércoles, como usted lo sabe, prácticamente se dedica una hora de media hora para puro control político. Todos los días, antes de empezar la sesión, durante la sesión, Perdón, don Ronnie, el control político es la hablada que se echan los diputados, con todo respeto, porque algunos sí tienen un sentido, pero es ese espacio de tiempo que tienen los diputados para referirse a lo que sea. Ok, vamos a ver, Aramis, es la retórica. Devolvámonos a los presocráticos y nos devolvamos a la antigua Grecia, cuando los filósofos empezaban a ver cómo organizar las poligriegas. Para organizar las poligriegas hubo una serie de pensadores que utilizaron una retórica. Algunos no hablan tan bonito en la actualidad, pero digamos, hablar bonito para convencer a otros de cuál era el camino que debíamos seguir. Yo creo que efectivamente el control político se ha vuelto más retórico que real, porque muchas veces no tiene inclusive fundamento. Entonces, cuando yo hablo de fundamento y cuando hablo, por eso digo, de cómo cada quien lo usamos, es cómo lo querés usar. Si querés utilizar simplemente una herramienta como oposición para golpear y tratar de desgastar a quien está en el ejercicio del gobierno, yo lo veo mal, mi perspectiva. Creo que tampoco es que vamos a ser complacientes y aunque las cosas nos parezcamos que está mal, vamos a guardar silencio porque dejémoslos trabajar. Parte del control político sí es a veces alzar la voz ante las cosas que consideramos, pero no creo en el control político. Sí o sí siempre es golpear. Y hay control político positivo, que es anunciarle a los y las costarricenses las cosas buenas que se están haciendo, no solo desde el gobierno, sino inclusive desde la Asamblea Legislativa. Un órgano tan desprestigiado como la Asamblea Legislativa debería servir como instrumento el control político también para que los diputados y diputadas le hagan saber a los costarricenses, a las y los costarricenses, qué son las cosas buenas que se están haciendo. Entonces, vuelvo a decir, va a depender cuál. Desde mi perspectiva, el control político es muy importante porque es la herramienta que tienen los señores y señoras diputados para comunicarse con el pueblo costarricense y decirle qué es lo que estamos viendo mal o qué es lo que se está viendo bien, para que estén informados. Recuerden que no todos tienen la buena sana de escuchar lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Entonces, algunos extractos, algunos pequeños videos o algunos mensajes con una notita al pie pueden ayudar a que los costarricenses sepan qué es lo que se está viendo en la Asamblea Legislativa. Entonces, creo que el control político bien utilizado, es una buena herramienta de comunicación con el resto de la ciudadanía. No, y también, don Ronnie, hay que dejarse de cosas. Muchas veces esas oportunidades de control político le permite a un diputado subir un poco el perfil, ¿verdad? Obviamente, positivo que dé a conocer a la ciudadanía qué está haciendo dentro de la Asamblea Legislativa, pero también le permite, porque por eso se llama político también, o tiene esa esencia política que le permite a algún diputado o diputada ganar un cierto espacio mediático, ¿verdad?, de atención, también para efectos políticos o qué sé yo, electorales, ¿verdad? Pero
no quiero abandonar tampoco la idea y no quiero tampoco estar machacando del tema de posibles abusos, ¿verdad? Sino parte de la sensación que yo tengo como ciudadano. Pues que sí los hay, Aramis, yo creo que sí hay que dejar claro que los hay abusos. Hay abusos en el ejercicio del control político. O sea, yo creo que eso hay que dejarlo claro. Pero vuelvo a lo mismo, sería peor no tenerlo. Que no hubiera. Y yo creo que como decía mi abuelo, que cada quien aguante su vela, ¿verdad? Que cada palo aguante su vela. Y creo que hay quienes saben que lo están ejerciendo de la manera correcta y hay quienes saben que lo están utilizando, como decía también mi abuelo, pura verborrea. Yo dije pura hablada, es parecido, ¿verdad? Pero como decía, a veces, don Ronnie, yo tengo la impresión de que hay temas de control político que le pertenece más bien a una instancia administrativa a investigar. Por ejemplo, cuando hay algún abuso en el uso de los recursos, que eso a cada rato sabemos que sucede, que debería haber una Contraloría, tal vez no la Contraloría de Servicios, ni me refiero a la Contraloría General de la República, que es la que está llamada a velar por los recursos públicos. Pero, por ejemplo, cuando hay temas de abuso en la función o las atribuciones de un funcionario judicial, yo como ciudadano digo, debería ser la inspección judicial la que actúe, pero muchas veces actúa primero, obviamente, en los medios de información, que también hay que reconocer eso, y segundo, haciendo eco en la Asamblea Legislativa, no la instancia administrativa que estaría llamada para poder abarcar este tema. Entonces, yo a veces siento, como decía, dentro de mi perspectiva ciudadana, que a veces hay temas de control político que debería ser ejercido por otra instancia. Coincido. Lo que pasa es que, y si nos volvemos al caso del cementazo, no debió haber sido ni la prensa, la Asamblea Legislativa, porque ya habían inclusive denuncias en sede judicial las que hubieran arrancado toda la investigación de este polémico caso. Pero cuando no hay eco, cuando la respuesta es silencio, lo que hacen los y las costarricenses es ir a buscar al órgano que constitucionalmente le ha dado la potestad de ir a alzar la voz y decirle, vea, yo ya hice lo que tocaba, yo puse la denuncia, pero ahí, durmiendo el sueño de los justos, como yo soy un ciudadano de a pie, diría un exministro de Comunicación, nadie me hace caso. Usted podría ventilar esto a nivel legislativo para que tenga eco. Y entonces ahí es donde finalmente termina interviniendo muchísimas veces los señores y las señoras diputadas en el proceso inicial, que como usted bien lo señala, debió haber sido de oficio automático. Lo que hay es un gran silencio y falta de respuestas para los ciudadanos. Sí, y creo que tenemos que verlo. Tenemos la Contraloría, después vino la Defensoría, y hemos venido haciendo instituciones y se han hecho por una única y exclusiva razón, Aramis, porque la institucionalidad no le ha respondido y sigue siendo deficiente en relación a darle respuestas a los y las costarricenses de parte de los abusos de algunas instituciones o personas dentro de las instituciones que ejercen el poder en Costa Rica. ¿Qué peso tienen los medios, las investigaciones, las denuncias, las notas, un lunes en la edición del domingo, que muchos leen las ediciones impresas o electrónicas, ¿verdad? ¿Qué peso dentro de su experiencia tuvo la prensa, los medios de comunicación, medios de información, para poder generar reacción o eco en la Asamblea Legislativa? Mucho. O sea, aquí, inclusive yo en algún momento pude a veces hacer berrinche por cómo funcionan los medios de comunicación o por qué es lo que sale. Yo doy una clase en la Universidad Fundepost de ética empresarial y siempre les digo, todo lo que pasa en un país sale en los medios, y la respuesta siempre es no. Entonces, ¿quién decide? Y si bien es cierto que hay quienes deciden y responde a ciertos intereses, la verdad es que sin los medios la labor de control político sería muy deficitaria, porque por más que se alce la voz en la Asamblea Legislativa, si no hay eco por parte de medios, la ciudadanía no se enteraría, porque como dije hace un rato, nadie tiene la linda costumbre
de escuchar de 3 a 6 el plenario legislativo. O casi nadie. Así Correcto. que la prensa es trascendental, Aramis. La prensa es trascendental. ¿Debería tener límites el control político o es mejor así como está? O sea, porque muchas veces algunas instancias que claman a veces por un reglamento para poder, por ejemplo, al día de hoy no hay un reglamento que le ponga límites o que más bien circunscriba el conocido tema de Estado, secreto de Estado. O sea, hay mención en la Asamblea, en la Constitución, pero han habido instancias, incluso de la misma Asamblea Legislativa, uno ha escuchado de que falta un reglamento que norme, que regule, que defina qué es un secreto de Estado, cómo se maneja el secreto de Estado, cómo así debería ser para el control político, o usted preferiría que esté simplemente mencionado y que sea la misma dinámica legislativa o las circunstancias del momento que vayan por sí solas o sí mismas definiendo esa dinámica de control político. Como hoy estoy muy griego, voy a utilizar la dialéctica y le voy a devolver con una pregunta. ¿Debemos controlar a los medios de información y reglamentarlos y decir qué pueden decir y qué no? No, pero han habido esfuerzos para hacerlo, ojo. Ojo. No digo que esté bien, no, pero sí han habido esfuerzos, ¿verdad? Dentro del mismo seno gubernamental. Okay. Estoy en contra de eso. Yo creo que en esto, Aramis, hay que ser puntuales. Cuando lo dejamos tan en el aire, parece que ha sido una política de siempre, de callar la prensa. Yo creo que, como dije, la prensa es una piedra en el zapato de todos los políticos, pero gracias a Dios esa piedra existe. Porque claro, si no, estaríamos sujetos a cualquier tipo de hacer cualquier cosa, como pasa en otros países. O sea, yo creo que lo que pasa es que mencionar otros países que es cómplice de la clase política. O sea, yo estuve 4 años y sí, incomoda, pero gracias a Dios que está. Pero es que en otros países hacen lo que les da la gana porque la prensa está aliada con la clase política y simplemente hay un silencio que está carcomiendo la institucionalidad de muchos países, que a pesar de que nosotros hemos sufrido cosas, Costa Rica, desde mi perspectiva, sigue siendo un país bendecido. Y cuando decía circunscribir, creo que es en los últimos 2 gobiernos donde el ataque a cercenar la posibilidad de que los medios de comunicación puedan expresarse libremente ha sido una constante. Y se les ha silenciado o tratado de silenciar de alguna manera, pero creo que en este país sigue existiendo una prensa valiente que sigue diciendo y reclamando por generar espacios para que los y las costarricenses tengan información veraz y lo más confiable posible. Es claro que la Constitución, cuando habla de los diputados, pues menciona unos requisitos básicos, ¿verdad? No excluyentes, democráticos, para que cualquier ciudadano pues pueda aspirar a ser diputado de la República. Don Ronnie, pero para ejercer el control político, ¿cuáles son esas características, más allá de las de ley, ser mayor de edad, no ser del Estado secular, sí, de 21, ¿qué características cree usted, sin que esto sea una pregunta excluyente, ¿verdad?, para ningún señora diputada, pero sí es claro que el tema del control político necesita un manejo, supongo que especial o específico? ¿Cuáles son esas características puntuales que un diputado o diputada necesita manejar para ejercer esta atribución constitucional? Yo creo que la Constitución abrió un espacio para que la Asamblea Legislativa esté hombres y mujeres que representan a todo el imaginario que conforma el colectivo. Y eso implica desde las personas con mucho conocimiento hasta personas que de repente tienen un conocimiento pero más empírico que realmente académico. Pero precisamente también tenemos una Asamblea Legislativa que permite tener los asesores para que las carencias, deficiencias en los temas que nosotros no podamos asumir con nuestro propio conocimiento, nos den respaldo. Entonces, más allá yo aquí creo, y yo soy un convencido que en la política lo más importante no son los nombres o los hombres y mujeres, sino los equipos. Entonces,
Si tenés deficiencias, por ejemplo, en la parte investigativa, deberías haber tenido un despacho que tuviera alguien que tenga esa malicia de investigar, de buscar, de poder hacer contactos, tener información de aquí, tener información de allá. Tenés que tener, o ser el diputado, una persona con capacidad de síntesis para que en el tiempo asignado pueda ser concreto a la hora de hacer buenas preguntas. Tenés que tener un coach o un abogado o alguien que sepa qué preguntar. A veces dan pena las preguntas que se hacen y ustedes lo han visto a través de los años. O sea, no es de esto, sino o a veces los diputados y diputadas parece que no están poniendo atención y le preguntan lo que 2 minutos antes alguien ya preguntó, ¿verdad? Entonces te quedas así. Bueno, entonces ese equipo que te permite investigar, concretizar, armar conclusiones, es lo que marca la diferencia. Yo creo que no existe un diputado o diputada que pueda, ojalá existieran muchos, pero que puedan reunir todos los requisitos que se deben tener para una investigación. Pero justo para eso es que están los asesores. O sea, los asesores no son para llenar espacios, los asesores no son para cumplir con compromisos políticos de la campaña. Es gente que te tiene que asesorar para que cuando lleguen los momentos como tengan la capacidad de ayudar al señor diputado o diputada que se luzca en una comisión que investiga. Porque abrir un espacio para no llegar a nada es perder el tiempo y los recursos de las y los costarricenses. Lo que se gasta en cada hora en una comisión investigativa es un dineral, porque no es una comisión que está instituida normalmente dentro de la Asamblea Legislativa. Hay que hacer zonas, hay que horas extras muchísimas veces, porque nos pasamos de las horas, de las 8 horas que puede trabajar un costarricense, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, si vamos a abrir este tipo de comisiones, tenemos que buscar diputados con despachos lo suficientemente preparados para hacerles frente. 4:02 de la tarde. Bueno, me pasé un par de minutos de lo que está planteado aquí en el guión para pasar al siguiente corte comercial, al siguiente bloque, a la siguiente hora de este espacio en la esquina del parque, edición 1606, agradeciendo a don Ronnie Bonge Salas, nuestro invitado, que pueda compartir con nosotros pues prácticamente lo que van a hacer estas 2 horas. Para ahora sí, don Ronnie, para entrarle en unos minutitos después del corte al tema de la comparecencia del presidente Alvarado por el caso de la UPAT. Nuestros compañeros nos trasladan al siguiente corte comercial y ya regresamos. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiere en Copealianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Copealianza, la cooperativa de todos. Hola, bienvenidos. Les saluda María Alvarado, profesional en turismo con 12 años de experiencia, y tengo el honor de recibirles en la hermosa perla del Pacífico, Punta Arenas, destino top del turismo nacional, al igual que el turismo internacional. Los porteños estamos cuidándonos, tomando todas las medidas establecidas por Ministerio de Salud y demás autoridades para poder evitar la propagación del COVID-19. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted regrese pronto. Jale al puerto. Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando comas en lugares públicos. Asegúrate que se efectúe la limpieza de mesas y superficies previo a tu uso. Respeta la disposición de los muebles establecida por el local. Procura no hablar mientras ingerís los alimentos.
Evita la manipulación de objetos de uso común como dispensadores de salsas, sal, pimienta y otros. No compartas alimentos con tus acompañantes. Preferí medios de pago electrónicos. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de las manos. Cuidémonos. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Coopalianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Coopalianza, la cooperativa de todos. Hola, mi nombre es Leonardo Calvo, surfista profesional de aquí Punta Arenas. Estamos en Boca Barranca, la segunda ola más larga de todo Costa Rica, súper visitada por gente de alrededor del país, desde gente de San José, Zona Sur, Guanacaste, el Caribe. Y estamos empezando la temporada de invierno, la cual es lo mejor que hay. Este pedacito que llevamos como de mes y medio desde invierno, la zona ha estado súper increíble, la verdad. Ya se ha empezado, desde que abrieron las playas, se ha empezado a ver un poquito más de gente. Y nos invitamos a todos que vengan. Estamos atravesando la mejor temporada de olas y viene una buena temporada adelante y esperamos que vengan a disfrutar con los locales y toda la gente y los comercios. Pura vida, los esperamos. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos de que usted regrese pronto. ¡Jale el puerto! Bien, regresamos 4:07 minutos de la tarde en esta edición 1606, sábado 30 de enero 2021, en la esquina del Parque. Hoy su servidor Aramis Vidaurre acompañándolos. Como vamos a ir poco a poco intentando manteniendo la idea de colaborar con Fernando en la conducción, como lo hemos hecho durante todos estos años, desde el 2004, bueno, como invitado inicialmente, y ya después don Fernando me dio la confianza para poder colaborar en la conducción de sus diferentes ediciones desde entonces. Hoy nuestro invitado, el exdiputado Ronnie Monge Salas, quien presidiera, ahora sí, don Ronnie, la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios, o el llamado caso del cemento chino. Ahora sí creo que lo dije bien, tuve que buscarlo para referenciarlo correctamente. Y hoy, pues, dentro de los temas que hemos abordado en esta primera hora, pues han sido temas, bueno, de lo que representó para el tema del control político esa comisión especial, lo que representó, pues, un poco el entorno, ¿no?, en que se dieron las investigaciones, y también hemos abordado temas de, como tal, el tema del control político legislativo, una de las atribuciones quizás más, también, además de aprobar proyectos, creo que la atribución más fuerte, la herramienta más fuerte que tienen los diputados para el ejercicio de su trabajo durante cada cuaternio. Y ahora sí, don Ronnie, hablemos un poquito, lo que nos permitan estos minutos de aquí a las 5, minutos antes de las 5 de la tarde, sobre el tema de la comparecencia que se dará en los próximos días del presidente Alvarado ante la Comisión también especial legislativa sobre el caso de la UPAD. Don Ronnie, obviamente la comparecencia no se ha dado, por eso no podemos hablar de tratar de hacer comparaciones en cuanto a esos dos actos. La comparecencia del presidente Solís en aquel momento y la comparecencia del presidente Alvarado, ambos del Partido de Acción Ciudadana, ¿verdad? Esta última no se ha dado, pero hablemos si es posible generar algún tipo de comparación del entorno en que se estarían dando en aquel momento la comparecencia de don Luis Guillermo Solís y en este caso del presidente Alvarado. ¿Hay alguna similitud en cuanto al entorno, en cuanto al contexto, más allá de que en ambos casos obviamente es un caso controversial, polémico?
Bueno, yo tengo conocimiento que esta es la tercera. En los 90, José María Figueres Olsen fue el primer presidente convocado a una comisión investigadora. Hace 4 años, exactamente hace 4 años, Luis Guillermo Solís, y ahora don Carlos Alvarado. Don Abel Pacheco también anduvo por ahí. Me parece que hay un contexto curioso en estas últimas dos, que es lo que yo podría definir que es un año electoral, porque el primer domingo de febrero, o sea, antes de los primeros 40 días del año 2021 ya Costa Rica habrá electo presidente, así que el año electoral del 22, sí, el año tal cual electoral es este 2021, donde ya hemos visto cómo se prenden los fuegos electorales en todos los partidos políticos, se habla de muchos precandidatos, de muchas personas aspirando, los cuales les deseo de corazón todo el éxito y la suerte del mundo, porque hay que ser muy valiente para en estos tiempos y con las condiciones del país querer ser presidente de Costa Rica. Pero bueno, me parece que eso es algo simbólico. Lo simbólico también que es parecido es que son los dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana. Hay otra similitud que es, tienen una bancada oficialista débil, pequeña, que no les permite tener mucho margen de acción dentro de la Asamblea Legislativa, y que los dos se han dado un contexto, digamos, tal vez mucho más mediático, lo de Luis Guillermo Solís, porque vivíamos en otra realidad. La realidad del COVID-19 es diferente, la gente está más aislada, las sesiones tienen que terminar mucho más temprano, tipo 9 de la noche, porque a las 10 ya tienen que estar para que los medios puedan cubrir. Hay bastantes diferencias, pero sobre todo me parece que es trascendental de que marca una diferencia la insistencia que han tenido los señores y señoras diputados de este periodo constitucional en insistir en que el presidente comparezca en la Asamblea Legislativa. En todos los casos precedentes hubo una deferencia para con el presidente de la República y las sesiones se hicieron en Casa Presidencial. Y quiero decirlo porque en su momento yo me opuse. Mi tesis inicial era que el presidente tenía que ir a la Asamblea Legislativa hace 4 años, pero cuando escuché argumentos, cuando revisé la historia, apoyé la tesis de ir a Casa Presidencial. Creo que independientemente si es o no es de tu partido, el presidente de la República sigue siendo la máxima figura política y de más investidura de todo el país, y esa investidura hay que respetarlo. Igual tiene que haber un respeto de quien le ejerce para con su función y con sus cosas, pero definitivamente es un detalle que tenemos que analizar, la investidura que tiene el presidente de la República, y que creo que debería hacerse desde sí o sí Casa Presidencial. Pero según interpreto los argumentos que usted ha emitido, porque he sido parte de este cuestionamiento de que si el presidente Alvarado debe ser llamado a comparecer ante la Asamblea o en Casa Presidencial, los argumentos mencionados suyos han sido de un tema de deferencia, de respeto a la investidura. Sí, es una deferencia. Es una deferencia porque lo que dice el reglamento es que se comparecen ante la Asamblea Legislativa. De acuerdo, pero dentro de este tema, por eso otra vez, el tema de convocar o llamar o conjugar esos dos conceptos, control y político, es que precisamente en las últimas semanas, al acercarse esta fecha, por ahí los del Partido de Acción Ciudadana han empezado a invocar o a incoar, creo que se dice el concepto jurídico, elementos legales o constitucionales. ¿De verdad hay un tema de roce constitucional que se le llame al presidente en la Asamblea Legislativa, o es simplemente, bueno, no es cosa menor el tema del respeto a la investidura, pero o es un tema nada más de respeto a la investidura? No. Una cosa es que por deferencia y por respeto a la investidura se haga el interrogatorio en Casa Presidencial, y otro decir que el presidente de la República no puede ser interrogado por una comisión legislativa. Usted tiene ahí la Constitución, lo leyó hace unos 15 minutos, vuélvalo a leerlo, Aramis, ahí es claro lo que dice, cuál es la potestad. Yo quisiera que la volvieras a leer
porque me parece que hay que dejar eso claro a los y las costarricenses. El artículo 121, inciso vigésimo tercero, sobre las comisiones especiales, dentro de las atribuciones, dice, en un acápite separado, dice, también tienen la potestad de hacer comparecer ante sí a cualquier persona con el objeto de interrogarla, ¿verdad? Y ahí habíamos mencionado que la única diferencia es que menciona la Constitución es el caso del ministro de gobierno, ¿verdad?, de Estado, que ahí la figura habla de interpelar. Entonces, aquí pareciera... Aramis, quiero aclarar algo, me parece que es importante. Yo puedo llevar a un ministro, como llevamos nosotros en su momento a Welmer Ramos a la comisión investigadora, no a interpelarlo, sino a hacer interrogatorios sobre el caso investigado. Y otra cosa es la figura de la interpelación, que es ante el plenario legislativo de un ministro de Estado. Pero el ministro puede ser sujeto de interpelación o de ir a un interrogatorio dentro de una comisión. Eso es lo primero. Lo segundo es, la Asamblea Legislativa y todos los órganos se rigen por el derecho público. Dice que yo solo puedo hacer lo que la ley expresamente dice que puedo hacer. No, o sea, en otras palabras nos dicen, no pueden tener ocurrencias. Y cuando la Constitución dice claramente que puedo convocar a cualquier persona y no excluye a nadie, porque no la excluye, yo no puedo hacer exclusiones, porque además, si lo hago por ley, la ley es inconstitucional. Y si lo hago por cualquier otra razón, estoy yendo en contra de la Constitución, que el primer día que se llega a la Asamblea Legislativa nos ponen a levantar la mano derecha y decimos que juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, reglamentos y normas vigentes de la República de Costa Rica. Es un mandato constitucional respetar la Constitución. Y la Constitución claramente dice que puedo llevar a comer a cualquier ciudadano, no hace ninguna exclusión. Si el constituyente hubiese querido que el espíritu fuera, como en muchos otros momentos, hace exclusiones. Se excluye, bueno, puede ser diputado cualquier persona de 23 años, pero tiene que ser fuera del estado seglar. Entonces, cuando el constituyente quiso excluir, lo puso. En este caso no puso exclusiones. Y al no poner exclusión, cualquiera es cualquiera. No habla de ningún rango. Habla de cualquier persona, costarricense o no costarricense. Ojo lo fuerte de esto. Es que tan siquiera tiene que ser un costarricense. Es cualquier persona que se le ocurra a la Asamblea Legislativa llevar a comparecer ante una comisión investigativa. Es parte entonces del juego político. Supongo que el control político, bueno, en este caso, ante una comparecencia de tal nivel, pues lleva en sí, en su entorno, en su contexto, mucho de juego político, supongo, entre las fracciones. Claro, pero es que además, recordad que es que esto también tiene un contexto que no podemos. Cuando en la investigación judicial, el organismo de investigación judicial, el Ministerio Público, secuestra, comillas, el teléfono y computadoras del presidente, ellos también se quisieron oponer a que el teléfono fuera abierto en su totalidad. Ellos querían que fuera como solo con las personas que tenían que ver con el caso. El Poder Judicial termina diciéndoles que no, que ellos van a abrir el teléfono íntegro y todo lo que aparece ahí y ante la posible comisión de un delito será llevado. Y yo creo que el problema más grande por lo cual la fracción del PAC no quiere que el presidente comparezca es porque sabe que muchos de los cuestionamientos van a ir en ese sentido. ¿Qué es lo que hay en el teléfono del presidente de la República? O por lo menos si yo estuviera en esa asamblea, mi línea de preguntas sería, ¿qué es lo que hay en el teléfono de la República que el presidente de la República no quiere que el Ministerio Público lo vea? O sea, porque además me parece una torpeza política. Público, no quiero que vean mi teléfono, porque en cualquiera de los ámbitos, ya sea en el ejercicio del poder o en el ámbito personal, o sea, el presidente deja mucho que pensar cuando le solicita al Ministerio Público que no abra por completo su teléfono. Don Ronnie, usted estuvo en la dinámica de control político, en la dinámica de una comisión especial.
con el presidente Solís en Casa Presidencial y con otras figuras de mediano, alto nivel, públicas y privadas, en la Asamblea Legislativa. ¿Tiene peso en realidad en cuanto a un cambio de estrategia o de control de las personas que están siendo, ¿cómo se dice? Bueno, la Constitución dice interrogadas. ¿Tiene alguna diferencia? ¿Tiene algún peso que sea en la Asamblea Legislativa o en Casa Presidencial, que obviamente es el nicho del presidente de la República? ¿Será que puede ser que el presidente se sienta más cómodo, más en control del contexto, del espacio físico? Es un cambio, como decía, tiene un peso en la estrategia. Que al final de cuentas tiene peso donde se lleve a cabo la comparecencia del presidente. Claro, el control es primero desde el espacio que se abre para el lugar donde se determina el interrogatorio. En el caso inclusive del presidente Solís, la utilización de las cámaras. Ellos manejaron absolutamente todo en esa comparecencia a la hora de pasar los videos a los medios de comunicación, o por lo menos la transmisión oficial, ¿verdad? Entonces, todos esos pequeños detalles, no quisiera hacerlo, pero el tico es muy futbolero, pero para que hagamos un poco la comparación, no es lo mismo jugar en el Saprissa que jugar en un Morera el clásico. Son los dos mismos equipos, pero hay diferencia. El sentirse en casa, el sentirse de tamaño, sí, el estadio, no de la afición, pero bueno, aquí lo importante es que ahí él tiene a todos sus ministros, tiene toda la información a mano, cada pregunta tiene que el control, don Ronnie. Tiene el control para poder lucirse, si se puede lucir en un presidente en ese tipo de cosas, y dejar una imagen. Y además, te voy a contar una infidencia que a mí en lo personal me pasó y no tengo pena en decir que cuando yo llegué a Casa Presidencial a interrogar al presidente me pesó. Fui más benévolo. Donde vi todo ese ambiente, probablemente mi inconsciente me jugó una mala pasada. Y sentí como, o sea, cuando yo termino de ver el interrogatorio que yo hice en relación a otros interrogatorios que tuvimos en esa misma comisión, mi interrogatorio con el presidente, yo creo que en lo personal, al final, yo me sentí que quedé debiendo. Y es una autocrítica. Sí, de hecho, don Ronnie, recuerdo muy bien, porque algunos medios digitales que me publican algunos artículos míos, y uno de ellos usó una foto en particular, cuando me hice referencia a esa comparecencia, no a usted, claro, sino a la comparecencia como tal y el manejo que hubo del presidente. Hay una foto en particular que sale en los medios donde yo creo que evidencia ese juego político desde Casa Presidencial. No sé si usted recuerda una foto donde sale el presidente usado, digamos, posterior a esa comparecencia, que sale todo sonriente, ¿verdad? Como, obviamente. Con papeles y todo sonriente. Esa es la imagen. Claro. Esa es la imagen que se distribuyó. Por eso, o sea, pesa. Pesa. O sea, sí pesa. O sea, mi apreciación es una diferencia, y lo digo, vuelvo a decir, con autocrítica y honestidad. Pero los señores y diputados tienen que entender que si se hace la diferencia, tienen que ir a jugar a un terreno que no es el de ellos, y entonces tienen que ir más preparados. Yo pequé de creer honestamente de que iba a ser igual, y la verdad es que no. La verdad es que no es lo mismo. Hablemos un poco de estrategia. Yo recuerdo, creo que en Calientito, si mal no recuerdo, la primera vez que usted participó en la esquina del parque, cuando estábamos en AM, creo que lo pesqué a un Ronnie. La comparecencia del presidente fue un 30 o 31 de agosto, fue un lunes, ¿verdad? En la noche, que se llevó horas y horas. Totalmente. Sí, creo, a mí me tocó la conducción el día siguiente o miércoles, y gracias que usted me brindó 15, 20 minutos
Y una de las preguntas que le hice fue ¿cuál fue la estrategia que usted utilizó? Claro, hoy nos está contando, obviamente más pausado, ¿verdad? En retrospectiva, que probablemente la estrategia no fue la adecuada, pero nos lo está diciendo en este momento. Pero en aquel momento yo le pregunté, en esos 15 minutos que nos regaló, porque usted iba entrando a una, no sé si era a algo a esta comisión o a otra, yo le pregunté cuál fue su estrategia. En este sentido, ¿hacia dónde debería apuntar la estrategia de los diputados? Sobre todo los de oposición, ¿verdad? Los que de verdad quieren generar control político, quieren cuestionar, quieren evidenciar ante el pueblo, ante la opinión pública, cuál es el trasfondo de cómo se manejó el decreto de la famosa UPAT. ¿Hacia dónde deberían ir las preguntas? Yo creo que lo primero es, señores diputados, sobre todo oposición, como usted dice, Aramis, deben tener claro cuál es el objetivo. Si no tenés un objetivo, cualquier pregunta puede ser buena o todas pueden ser malas. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo lograr cuando le pido a la comisión y presento una moción para que el presidente comparezca? ¿Qué es lo que quiero dentro del control político lograr? Y yo, tratando de leer a los actuales diputados y diputadas, mi percepción es que ellos lo que quieren comprobar es decirle a los costarricenses que el presidente de la República emitió un decreto que era ilegal, que de una u otra manera se estaba metiendo en la privacidad de datos protegidas por una ley en Costa Rica de los y las costarricenses, pero que sobre todo ocultó información a los medios, a la Defensoría de los Habitantes y a los señores y señoras diputados. Si esos son los tres grandes objetivos, tengo que prepararme con mucha información. Y la información, sí o sí, por lo que yo he leído en la prensa, lo primero es que él conocía. No fue como en algunos momentos, algunos presidentes han tenido la suspicacia de decir, bueno, no es que a mí me lo pusieron ahí, yo lo firmé, son muchos los decretos que se firman y en realidad yo desconocía del fondo. Pero... como Oscar Arias. Exactamente. Pero lo que ha revelado la prensa, sí o sí, es que él fue el gestor artífice de esto, que creó la unidad, que movió gente para tenerla ahí y que quería tener información que es sensible, que por ley es prohibido tener. Desde mi perspectiva, la primera pregunta que debería hacer es, ¿cómo él y los medios y algunas de las personas que han sido entrevistadas dentro del OPAT dicen que él fue quien articuló todo esto? Yo creo que la primera pregunta es inclusive sencilla, es ¿qué quería lograr? ¿Qué quería lograr? Y después independientemente de lo que él diga, creo que una pregunta que no puedo pasar es ¿quién lo asesoró? Para no decirle que esto era ilegal. Porque si bien el presidente puede tener, voy a usar una palabra muy una pifia, vuelvo a los equipos. ¿Quién es el equipo del presidente de la República que lo expone de esa manera? ¿Cómo es que la parte legal que trabaja en Casa Presidencial y los asesores del presidente, antes de tomar una decisión de estas, no estudiaron qué se podía hacer y qué no? Lo tercero es, si esas personas que lo asesoraron mal siguen trabajando en Casa Presidencial, porque si siguen trabajando en Casa Presidencial, lo que tenemos claro es que el presidente sigue mal asesorado. Y eso es un peligro para todo el país. Ya más allá, inclusive de la OPAT, es quién te asesora. ¿Por qué se niega a que las comunicaciones que hay en su teléfono sean de acceso público? ¿Qué es lo que oculta el presidente? En el caso y en otras cosas. ¿Tiene temor el presidente que se revele algún negocio dentro del ejercicio de... ¿A quién está protegiendo? ¿A quién quiere proteger? Okay. Permítame ahí, don Ronnie, son las 4:29 minutos de la tarde de esta edición y estamos en esta edición 1606 en la esquina del parque.
Ahí me comí unos minutitos, de acuerdo al guión. Nos vamos a la siguiente y última pausa comercial de esta edición y ya regresamos para retomar esta conversación, como se suele hacer en una esquina del parque, en esta ocasión con el exdiputado Ronnie Monge Salas. Ya regresamos. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Cope Alianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Bienvenidos a Punta Arenas, bienvenidas a Punta Arenas. Estamos aquí en la Casa de la Cultura. Esta Casa de la Cultura, donde está ahorita, existió la casa de don Francisco de Paula Amador, un padre de la patria, un diputado de principios del siglo XX. Este hombre aquí tuvo su casa y posteriormente se construyó la comandancia de Plaza de Punta Arenas y la cárcel. Hoy, Casa de la Cultura de Punta Arenas. Por eso nuestro lema es de las celdas a las artes. Esta Casa de la Cultura se decretó en el año 77, en 1977, y se abrió ya en 1989. Los esperamos. Cuando vengan a Punta Arenas a comerse un churchel, a bañarse en la playa, a pasarla bien, pase por la Casa de la Cultura de Punta Arenas. Descubra qué función de teatro hay, qué grupo va a bailar, qué obra nueva vamos a tener en la sala de exposiciones, y venga a Punta Arenas no solo a la playa, sino también al gran mundo de las artes del mar. Y recuerde, en Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted regrese tranquilo y disfrute. Así que, ¡jale al puerto! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud te brindamos las siguientes recomendaciones cuando utilices el bus. Lleva el monto del pasaje completo para evitar recibir vuelto. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Mantén abiertas las ventanas del bus en todo momento. Evita tocar superficies tanto en la parada como dentro del bus. Procura no hablar dentro de los buses. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de manos. ¡Cuidémonos! Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Cope Alianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Bien, regresamos a este último bloque de su programa En la Esquina del Parque. Hoy su servidor Aramis Vidaurre acompañándolos. Estamos conversando con don Ronnie Monge Salas, diputado de la República durante el periodo 2014 a 2018 por el Partido Liberación Nacional, quien presidiera también la Comisión Especial Investigadora de los créditos bancarios del PCR, y que
todos la hemos llamado la Comisión del Cemento Chino. Con él estamos conversando un poco sobre el tema de la comparecencia del presidente Alvarado, que se dará el próximo 10 de febrero, tratando de generar un poco de similitudes entre el contexto de la comparecencia de don Guillermo Solís, el contexto en que se está dando o el que se va a dar esta comparecencia, un poco el juego político, que es parte del entorno en que se va a dar esta comparecencia, ¿verdad? Como parte del control político de los diputados de la República. Don Ronnie nos exponía o nos decía en el bloque anterior un poco hacia dónde debería apuntar un poco la estrategia de los diputados que de verdad quieran hacer el control político como nos merecemos nosotros los costarricenses, ¿verdad? Bueno, los habitantes de este país, sin distingo de nacionalidad, del contexto, cuál fue el trasfondo sobre el cual se dio este polémico y al parecer ilegal e inconstitucional decreto que formó esta unidad especial dentro de la Asamblea, perdón, dentro de la Casa Presidencial. Don Ronnie, los diputados, bueno, usted nos hablaba de hacia dónde podría apuntar la estrategia de los diputados de oposición, con algunas preguntas que podrían, bien o mal, esclarecer el panorama en el cual se dio este contexto, o el contexto de este decreto. Pero los diputados se tienen que apegar necesariamente a un guión. Es claro que hay reglas de juego, ¿verdad? De tiempo, ¿verdad? Y todo esto que está claramente normado. Pero son las respuestas de quien está siendo interrogado los que van determinando la seguidilla de preguntas o la secuencia de preguntas, o efectivamente el diputado debería, en este caso, apegarse a la estrategia o a las preguntas o al guión que lleve consigo para exponer o para interrogar al presidente. Yo creo que evidentemente tenés que tener de inicio un guión, pero en el guión tenés que tener claros cuáles preguntas van sí o sí y cuáles podés desechar si en el momento de las preguntas. Esto es como hoy que pelea Yocasta, a mí me gustan hacer los símiles, entonces le das el primer golpe y la tirás contra las cuerdas y Yocasta se le va a ir encima. El guión no era a ganar en el primer asalto de repente, pero si ante el primer golpe la contendiente se va contra las cuerdas, vaya a terminar la pelea de una vez. O sea, olvídese de que lo iba a llevar hasta el octavo asalto y en el octavo porque ya se cansa, condición física, la voy a... No. En el momento en que vos arrinconás con las preguntas en cualquier tipo de interrogatorio, sea judicial, sea político, cuando la persona que estás interrogando se te fue contra las cuerdas, termine la pelea ahí, porque te le da vida, te puede terminar noqueando. ¿Cuál es el juego que se da también? Bueno, de acuerdo a su experiencia, no necesariamente puede ser el mismo que se pueda dar en esta coyuntura ante esta comparecencia del presidente Alvarado el próximo 10 de febrero. Pero en cuanto al tema de cómo se organizan los diputados de las demás fracciones, obviamente de oposición, ¿verdad? Porque está la fracción oficialista que va a intentar, proteger pues, al presidente Alvarado, ¿verdad? Y eso es parte del juego político. Pero las fracciones de oposición se ponen de acuerdo, digamos, en cuanto a una estrategia, en cuanto a no, repetir las preguntas, porque claro, usted decía en un bloque anterior, de acuerdo a su experiencia en ese antecedente de la comisión del cementazo, que habían diputados que parecían, y usted es docente universitario, yo soy docente universitario, esos estudiantes que uno dice algo y a los 2 minutos preguntan lo mismo, ¿verdad? Los diputados de oposición se ponen de acuerdo o no hay ninguna estrategia entre ellos, sino cada uno trata de ejercer su función como mejor la interpreten. Bueno, siendo anecdótico, recuerdo que antes de la comparecencia nunca se le dio espacio a ningún compareciente a que empezara a narrar, porque si empezaba a narrar, él iba a tratar en su narrativa de dejar sin preguntas a los diputados, porque entonces
era muy fácil decir, pero es que eso ya lo dije en mi narrativa. Ya hablé de eso, punto. Y aunque el diputado se te venga encima, el compareciente tiene, si es hábil, tiene la capacidad de decir, no, ya aquí me referí, lo que dije es esto y esto y esto. Entonces, deberían en periodismo quemar la noticia. Yo recuerdo que llegamos a Casa Presidencial y fue un debate que tuvimos, inclusive si ustedes tienen algo de memoria, hicimos una pausa y nos separamos todos. Yo era de la tesis de que había que dejarle al presidente un espacio para que empezara a hablar y contestara todo lo que le íbamos a preguntar. Sin embargo, como lo digo siempre, perdí esa votación como presidente y se decidió que se le diera un espacio de, creo que fueron 10 minutos al presidente para referirse al tema. Acto seguido, los 2 diputados del PAC, que tenían cerca de otros 5 minutos para preguntar, se dieron su tiempo y entonces el presidente contó con 20 minutos para narrar, para contar su historia. ¿Qué me daba? Y lo digo, vuelvo a decir anecdóticamente como presidente en ese momento, es saber quiénes eran las mejores fichas, abro comillas, fichas para preguntar dentro de la comisión. Entonces, independientemente de fueran, yo fui cediendo el orden de la palabra a las fracciones más fuertes para preguntar, porque ya está, o sea, nosotros cuando entramos a preguntar, desde mi perspectiva, íbamos perdiendo el partido. Ya el presidente había dicho todo lo que quería decir, se había quitado todas sus responsabilidades, había explicado cada cosa que probablemente nosotros lleváramos lista para preguntar, y había que ser muy ingenioso para poder repreguntar o utilizar las preguntas que ya llevábamos dentro del guión con otro enfoque para tratar de llevar al presidente Solís en ese momento a donde nosotros hubiésemos. Entonces, yo lo digo como aprendizaje para esta legislativa. ¿Qué van a hacer? Van a dejar una vez más que el presidente presente todo lo que quiera para justificar todo y después quedarse sin herramientas para preguntar. Bueno, ese es un buen punto a analizar del presidente de la admisión investigadora de la UPAD. Me parece que es un reto importante para la liberacionista que lleva esto. Me parece que, vuelvo a eso, si bien no hay un acuerdo de la oposición, queda en como quien dirige el debate es el presidente de la comisión, cómo va a distribuir los tiempos, a quién le va a dar el uso de la palabra y cómo. Hay siempre, históricamente, diputados que aunque no sean de gobierno, son muy pro gobierno. No voy a entrar en explicar por qué, pero entonces saber dónde los metes a la hora de otorgar la palabra. Vas a querer realmente agarrar un lapso de tiempo fuerte para golpear al presidente, para tratar de buscar la verdad, para tratar de encontrar cuáles son esos objetivos que se propusieron a la hora que lo convocaron, o en medio del acorralamiento que puede tener el presidente por buenas preguntas, se des un espacio a uno de los diputados que le va a dar aire y le va a poner oxígeno. Entonces, todo eso pasa por la capacidad que tenga el presidente de la comisión de poder analizar ese día. Ese día hay que visualizarlo, Aramis. O sea, y hoy lo digo sabiendo los errores que cometí, pero ese día usted tiene que empezarlo a visualizar por lo menos 4 o 5 días. Todo lo que puede pasar. Porque en realidad, si tenés al presidente de la República compareciendo, que no sea para perder el tiempo. O sea, el presidente, vuelvo a decirlo, tiene una investidura y no lo podés hacer perder el tiempo como un acto retórico de politiquería. Si lo citaste es porque realmente vas a sacar información que es relevante para la investigación y porque realmente merece el político. Si no, déjenlo ahí. O sea, y entonces tienen que tener la capacidad de visualizar todo lo que puede pasar ese día para que vayan un paso adelante. Si llegan a esa comparecencia con un paso atrás, no te extrañes de que la noticia del día siguiente
sea una foto muy feliz del presidente saliendo de la nueva Asamblea Legislativa. Con papeles en mano y todo eso, recordando lo que pasó hace 3 años. 4 años ya, ¿no? 17, 21 ya. 17, sí, correcto, 17. Nuevamente usted hace una comparación al trabajo docente. O sea, cuando uno planea una clase, tiene que visualizar, bueno, en mi caso, cómo hago, hasta cómo saludo, cómo entro, cómo inicio la clase, hasta esos detalles, ¿verdad? Cómo saludo o cómo introduzco un tema, ¿verdad? Hasta eso hay que visualizar en el trabajo docente. ¿Cómo percibe usted a don Carlos Alvarado? Porque es claro, es propio también de la estrategia, ¿verdad? Es que no puedo omitir nuevamente la palabra, bueno, control político, pero también estrategia político. Esto es parte también de una estrategia, de un juego político. ¿Cómo percibe usted a don Carlos Alvarado? ¿Verdad que hace 2 días sale a los medios a decir, yo quiero ir a donde me convoquen, palabras más, palabras menos, pero quiero ir y hablar? Es claro que él también tiene que generar una confianza, ¿verdad? Que él está tranquilo, que está confiado, que él probablemente, no sé, si su estrategia va a ser decir, él no tiene responsabilidad, o decir, sí, yo tengo la responsabilidad, como lo ha hecho en estos 2 años, ¿verdad? Que él simplemente ha dicho, si esto no funciona, yo asumo la responsabilidad y nada sucede. ¿Cómo percibe usted el juego que está haciendo el presidente en este momento? Bueno, creo que el punto 1 que debemos partir nosotros y los diputados a la hora de interrogar es que él es un comunicador, que estudió comunicación. Entonces, en principio, tiene un paso adelante sobre todos los que están ahí. Él debería saber cómo transmitir sus ideas. No obstante, y esta es mi opinión, y probablemente alguno de tus televidentes y las personas que nos siguen por redes no lo comparten, a mí me parece que el presidente Alvarado es soberbio. Me parece que es muy egocentrista y la estrategia debería llevarlo a ese ámbito donde él se enoja. Porque no importa el estudio, la preparación que tenemos, en el momento en que un ser humano se enoja, pierde el control, que es lo que él quiere tener. Que hay herramienta o forma donde se puede atacar al presidente. A él no le gusta que lo confronten. A él no le gusta la confrontación fuerte. Que lo cuestionen. Que lo reten. Que lo cuestionen. O sea, pero un cuestionamiento no light, algo fuerte, que lo pongan, como yo dije antes, contra las cuerdas. A él no le gusta eso. Entonces, si vos hiciste un estudio de la personalidad del presidente, que es parte de la estrategia, deberías ya estar sabiendo eso. Que quiere incomodarlo. Que hay que buscar 2 o 3 preguntas dentro del tiempo de cómo lo incomodas para después realmente sacar las preguntas donde él no juegue con las armas a su favor, que es su preparación como comunicador. O sea, una de las razones por las que creo yo Carlos Alvarado es presidente de la República es porque él utilizó todas sus herramientas de comunicador para venderse como una persona que tenía el mejor equipo y que sabía. Y la gente le creyó. Bueno, los resultados son otros, pero en el momento de la elección, él hizo su labor de comunicador. Y le inquieta entonces, le inquieta, bueno, cuando digo le inquieta como ciudadano, o como exdiputado, o como ciudadano, que efectivamente esa foto del día siguiente sea él saliendo tranquilamente. Y aquí aclaramos, ¿verdad? Obviamente estamos hablando aquí, o sobre todo, don Ronnie, el juego, lenguaje figurativo, ¿verdad? De golpearlo, de arrinconarlo, ¿verdad? De llevarlo contra las cuerdas. Obviamente estamos hablando del tema de estrategia, ¿verdad? Válido dentro del juego político de control que hacen los diputados y dentro del derecho que tenemos los ciudadanos de saber qué carambas pasó, cuál es la responsabilidad del presidente, más allá de que esto se lleve a la vía legal o jurídica en lo sucesivo, o que ya está más bien en la vía jurídica, ¿verdad? Si no, el presidente no tendría ni su computadora ni su celular. Pero ¿qué le inquieta? Más allá de que si sale con la foto al día siguiente en los medios, ni siquiera al día siguiente, a los minutos, a las horas después de la comparecencia,
que salga con la foto todo sonriente, ¿qué le inquieta más? Y se lo digo ahora como ciudadano, pero también como dirigente o como miembro del Partido Liberación Nacional, y no lo quiero llevar contra las cuerdas, aclaro, don Ronnie, es una pregunta. ¿Le inquieta que su propio partido no, de verdad, no logre sacarle jugo, provecho a esa comparecencia? Ok, a mí me encanta las cosas como mejor, pero más que me inquieta que salga con una cara feliz, es si el presidente ha hecho lo correcto, que salga con cara feliz. O sea, esto no es, como decíamos al principio del programa, no es hacer control político por hacer control político porque hay que joder. Es si realmente no hay responsabilidad de que salga feliz con la mente tranquila. A mí me preocupa que salga feliz y con la mente intranquila, porque sabe que ha hecho algo mal. Entonces, sí me inquieta que no tengamos, que no saquemos el tiempo y el análisis para entender nuevamente a una comparecencia, es porque es algo importante. O sea, que no estamos jugando. O sea, que no se puede hacer perder el tiempo al presidente. Entonces, si se lo llevó ahí, yo le pido, y no solo los de mi partido, le pido a todos los integrantes de la comisión, señores y señoras, prepárense. O sea, esto no es para salir en los medios, porque llevamos al presidente a una comparecencia. Es para salir en los medios dando información creíble y veraz de que realmente se tuvo que conformar porque era necesario, porque se le estaba fallando al país. O sea, es que todos nos podemos equivocar, todos le podemos fallar, pero el ciudadano, el presidente de la República, es el que menos le puede fallar, es el que menos se puede dar el lujo de cometer errores, y cometer errores fuertes como este, que son como delito, pero que además que tengan que ver con violentar la privacidad de cada uno de las y los costarricenses. La privacidad que parece algo muy light de repente cuando se dice, pero señores y señoras, este es sí o sí el primer paso que han hecho muchos gobiernos que terminan siendo totalitarios en el mundo: la invasión de la privacidad de sus ciudadanos. Esto no es un juego. O sea, la democracia. Sí, adelante. La democracia es la que es juego. Una última pregunta, ya a unos minutos ya de finalizar esta edición. Bueno, pasó bastante rápido el tiempo. Don Ronnie, una pregunta que quede entre usted y yo. Nada más, no tienen que enterársela además los que nos ven o nos escuchan. Alguien del partido, miembro de la comisión, de esta comisión, lo ha llamado para pedir consejo, asesoría, un cafecito virtual o físico, respetando el distanciamiento social, obviamente, para conocer sus impresiones, que usted comparta su experiencia. Analicemos lo que vamos a hacer, pero analicémoslo en serio, y no al calor de faltando 15 días. O sea, tomémonos tiempo para tomar decisiones correctas. O sea, yo creo que nos lo merecemos como costarricenses, pero se lo merece esta patria. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.